Bienvenidos todos, empresarios y fiscalistas que nos acompañan en nuestras charlas fiscales de todos los jueves. Es un gusto volvernos a reunir, aunque sea de manera virtual y como siempre, reconocer su esfuerzo por destinar parte de su valioso tiempo para continuar actualizándonos y poner en práctica el tema de prevención que hemos platicado en múltiples ocasiones para continuar el desarrollo de nuestras empresas en estos difíciles momentos. Soy Pedro Guillén Mariscal, presidente corporativo de GM Business Law Firm. Quiero darle también la bienvenida a las personas que por primera vez se enlazan con nosotros en nuestras charlas fiscales. Nuestro grupo ha estado creciendo semana a semana. Ya contamos con más de 100 personas dentro de los participantes, personas que están dirigiendo empresas de distintos sectores, de distintos aspectos, y profesionistas que están asesorando también empresas muy importantes de nuestro país. Bienvenidos a todos. El tema que trataremos hoy es de suma importancia, pues ante las reformas legales que han estado entrando en vigor últimamente, el tema trasciende a lo que tradicionalmente considerábamos como el aspecto penal originado por una responsabilidad al cometer un ilícito. Cuando nosotros por primera vez escuchamos que va a tener un problema penal alguien, pensamos en una persona física de carne y hueso. Esa persona es la que podamos pensar que se puede ir a la cárcel, que puede tener una sanción física. Y tradicionalmente nosotros considerábamos que ese era el top, el aspecto esencial de la pena, era un tema corporal. Sin embargo, pues las leyes han cambiado y actualmente a los profesionistas y a los empresarios nos llama la atención que de pronto exista una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esto nos deja así como boquiabiertos, porque además de todas las cuestiones que tenemos que cuidar en nuestras empresas, surge una figura novedosa que de alguna manera nosotros no lo considerábamos inclusive posible que sucediera. Como este aspecto trasciende enormemente la actividad normal de nuestras empresas, es muy importante, como siempre les he dicho, no es lo conveniente desconocer o tratar de no saber para no preocuparnos. Mejor hay que preocuparnos y ocuparnos para efectivamente estar despreocupados. Entonces, dentro de este galimatías que les comenté, creo que para descifrar, sacar el hilo de este tema, contamos con el enorme placer de tener como expositor al maestro José Ramón Greenham Corona. El maestro Greenham es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría en Derecho y demás, ¿no? Pero su valía más importante para nosotros en esta charla es su gran experiencia en el litigio. El maestro Greenham lleva más de 30 años de experiencia como postulante. Esto es, para los que no son abogados, el postulante es la persona que día a día lleva a cabo en la práctica juicios ante los juzgados penales, ante los tribunales, etc. Y esa experiencia tan enriquecedora permite que cuando la legislación se modifica, como es el caso, nos puedan dar una precisión de qué estamos hablando cuando decimos, oye, una empresa puede tener una responsabilidad penal. Caray, maestro Greenham, por favor, le cedo la palabra y le agradeceremos su exposición. Con mucho gusto y gracias, Pedro. Muchas gracias a todos, muy buenos días. Realmente estas charlas fiscales que organiza el licenciado Pedro son muy útiles en estos tiempos, aprovechar la tecnología en estos tiempos de pandemia. Y bueno, en esta plática, porque es una charla, les quiero comentar que es un tema y muy importante, trascendental, cambia un paradigma totalmente nuevo del sistema penal mundial. ¿Por qué? Porque, pues, para ahorita dentro de las teorías penales que existen, la teoría funcional, la teoría finalista, la causalista,
pues hay discusiones si realmente está en el ámbito penal, si es delito y si la persona jurídica puede ser objeto y puede ser sujeto activo o pasivo de un sujeto pasivo de un delito. Y bueno, la circunstancia es porque uno de los principios desde los romanos es que para que exista un delito perfecto, ¿sí me escuchan? Para que Sí, exista un delito perfecto, debe de haber sanción de privación de libertad. En México sabemos que es de 3 a 60 años. Pero bueno, aquí lógicamente no se puede meter a la cárcel a una persona jurídica. Entonces, esa discusión es la que los penalistas, los doctores, los científicos en la materia penal están ahorita discutiendo. Más sin embargo, pues ya llegó, por ejemplo, ya llegó a nuestro país. Vemos el caso, por ejemplo, del caso Arts. El caso Arts, ahí, por ejemplo, ya se detuvieron, ya se ejercitó acción penal en contra de Sordo Magdaleno, en contra de las personas que hicieron la situación para dictaminar las normas, y ahí fue el delito, fue daño a la propiedad y hechos de corrupción. Otro caso también mencionado es el caso, por ejemplo, de Peñafiel. Peñafiel, encontraron en Peñafiel, ese fue delito contra la salud porque encontraron metanfetamina líquida allá por Sonora y tuvieron que quitarlos, pero también se judicializó a Peñafiel por el caso. Otro caso, por ejemplo, interesante es el caso que pasó de Agua Pipo. Pipo, si lo puedes, fue por homicidio, lesiones y daño en propiedad. Fue una pipa que en el 17 chocó acá en la Ciudad de México y hubo varios muertos. Se llevó 4 muertos, lesionados y etc. Ahí en ese caso ya la autoridad, la fiscalía, ya judicializó y sujetó a proceso a la empresa. Otro, por ejemplo, otro caso interesante para que veamos la situación es el caso de la Feria de Chapultepec. La Feria de Chapultepec, la Feria de Chapultepec, si la puedes pasar, Jocelyn, igualmente ahí por delito de homicidio y lesiones. Entonces, si nos damos cuenta, pues ya ahorita hay que cuidar un tanto a la persona física como a la persona jurídica, como ente. ¿Por qué nos están hablando de persona jurídica y no de persona moral o de sociedad? Porque, bueno, se está tratando de vincular y responsabilizar a todas las personas que en determinado momento comparezcan y aparezcan en los hechos. El, el, el tipo penal, bueno, no tipo, la responsabilidad penal de la persona jurídica, el bien jurídicamente que protege es un derecho social, es a la sociedad. ¿Para qué? Para que no se quede sin respuesta y no se lesione los derechos pues, de la sociedad, ¿no? Porque muchas veces anteriormente se cometía un delito, por decir algo, un choque, como el de Agua Pipo, y en dado momento ahí lo que pasaba era que se iba por homicidio y lesiones en contra del chofer, y muchas veces solamente por la vía civil en daño moral se podía establecer una responsabilidad para la persona jurídica. Cabe hacer mención, Jocelyn, si ya quieres quitarlas, por favor, cabe hacer mención que esto, eh, partiendo de latitudes, viene, por ejemplo, en un caso que sucedió desde 1901 en Estados Unidos, que fue Nueva York contra Railroad Company.
Y este fue un caso, fue la primera vez que se responsabiliza a una persona, a una persona, a una empresa, en 1901. Ahí Estados Unidos ha sido vanguardista en este tema. Ahora bien, no podemos pensar que nuestros legisladores, que la verdad no hay mucho bueno que decir de ellos, al contrario, yo soy un crítico de la forma en que hacen las leyes con una total ignorancia y total deficiencia e intereses políticos, pues no es que se hayan quebrado la cabeza para crear en México los tipos penales y poder hacer el capítulo respectivo. La realidad es de que la UIF y la organización a la que pertenece ha hecho presión internacional. ¿Para qué? Para pues atacar todo lo que es el terrorismo, el lavado de dinero y con ello poder darle responsabilidad y fincar responsabilidad a las personas morales. Ahora, ¿qué nos habla? ¿Qué artículos nos hablan? ¿Cuál es el fundamento en que nos hablan? Y se los comparto como una charla en el sentido de que es el artículo 11 y 11 bis del Código Penal Federal. El artículo 11 bis del Código Penal Federal nos establece lo siguiente. Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica o de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal objeto de las mismas entidades los proporcione, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o el beneficio de ella, el juez podrá decretar suspensión de la agrupación y su disolución. Cabe hacer mención, algo muy interesante, que se puede decir que hay dos esferas para la responsabilidad de la persona jurídica. A nivel federal sí nos da un catálogo el Código Penal Federal. Un catálogo verbigracia marca el 11 bis, por ejemplo, habla de terrorismo, habla de delitos contra la salud, cohecho, falsificación, contra el consumo y riquezas nacionales, fraude, encubrimiento, operaciones con recursos de propiedad, etcétera. Pero aquí lo importante, tocando esta charla fiscal, sí marca en 3 fracciones los delitos fiscales específicos, es decir, el contrabando y su equiparable previsto en el artículo 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación. Habla también de la defraudación fiscal y su equiparable del 108 y 109. Y habla también del nuevo artículo 113 bis, que es el delito que marca lo que hemos ya comentado en muchas ocasiones y que ya está muy trillado, sin ficticios, actos simulados. Entonces, ya está marcando a nivel federal la responsabilidad en estos 3 tipos penales, en el aspecto fiscal, amén de los otros. Ahora bien, nos preguntaremos, ¿qué pasa en las situaciones locales? ¿Qué pasa en los estados? Para esto, en el año del 2016, al entrar en vigencia, en vigor, el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí abren la tesitura para que se aplique tanto en la esfera federal como en la local. La ley habla y estipula que a nivel local, cada código va a dar su catálogo de delitos. Cuando no exista en ese catálogo, se van a usar todos los delitos. Por ejemplo, habla el artículo 421. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de su organización, lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes
o administradores de hecho o de derecho. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? ¿Qué nos puede pasar? Nos puede pasar que puede haber una sanción pecuniaria o multa, puede haber decomiso de instrumentos objeto del delito, puede ordenarse la publicación de la sentencia, puede ser la disolución o las demás que expresamente determinen las leyes penales, dependiendo de la magnitud de la observancia del debido control de su organización, será la pena. El monto también será del dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo. La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral. Hago una connotación. No va a ser lo mismo una persona moral como Coca-Cola a una persona moral pues, que está constituida jurídica con un patrimonio menor. La sanción va a ser de acuerdo a su capacidad, a su volumen de trabajo y a su capacidad económica. No es lo mismo un grupo a favor de estar empresarios de la construcción, de la cinematografía, de la tecnología. Entonces, cada empresa y va a ser la sanción y el tratamiento de acuerdo a su prestigio, de acuerdo a su capacidad económica. Que eso es inconstitucional porque la ley debe ser general, debe ser abstracta, debe ser igual para todos. Se puede también hacer la suspensión de actividades, se puede hacer la clausura de locales o establecimientos, es decir, anteriormente pues pasaba un accidente y solamente se atacaba a la persona física, a los directivos, pero no se tocaba a la persona moral. La persona moral seguía trabajando en sus establecimientos, en sus tiendas, en sus negocios nacionales. Ahora no, ahora ya tienen la posibilidad de clausurar todas. Va a haber también una amonestación pública, una intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores y acreedores, es decir, pueden intervenirlo. Y también cabe mencionar que en este capítulo también hay medidas cautelares. El Ministerio Público puede en determinado momento ordenar el aseguramiento de los bienes, puede en determinado momento arraigar a las personas, los folios a las personas involucradas. Y hay que ver en las sentencias. El órgano jurisdiccional va a resolver lo pertinente a la persona física imputada con independencia a la persona jurídica, a la persona moral. Es decir, si el chofer de la pipa sale absuelto, de todos modos puede ser condenada la persona jurídica. ¿Cuál es el remedio que podemos nosotros encontrar para evitar estas responsabilidades y encontrar una exclusión de los delitos? Ustedes ya han escuchado mucho, como dicen los corporativistas, el compliance, los famosos compliance, que pues no son otra cosa que la revisión de todos los programas y lineamientos que se tienen que hacer. Al respecto, por ejemplo, la Fiscalía General de la República hace hincapié ya en un oficio inclusive, en que los compliance programs, que les llaman, no tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa. El objeto es realmente promover una verdadera cultura ética empresarial. Yo comento que la empresa debe contar con un modelo de compliance de acuerdo a la legalidad en general y sobre todo penal. Es decir, que se trate de reafirmar una cultura corporativa de respeto a la ley, donde la comisión de un delito
constituya un acontecimiento accidental y con ello poder encontrar una exención de la pena. No se puede considerar, ya lo ha dicho la autoridad, la fiscalía, no se puede considerar contratando un compliance, no se puede considerar como un seguro para evitar responsabilidad penal. Sí son muy útiles, inclusive vemos, he encontrado maestrías en compliance penales, en compliance, pero realmente si lo analizamos, lo importante es hacer trajes a la medida, lo importante es vigilar todos los actos y que cumplamos con toda la normatividad, pero que a la vez de cumplirla, porque hay libros, hay empresas que hemos revisado que tienen libros, tienen archivos. Pues yo hice mi cumpleaños, ya lo contraté, ya me lo dictaminaron, ya lo hicieron. Pues sí, pero ¿cuándo lo aplicas? ¿Cuándo tu vendedor, cuándo tu arquitecto, cuándo tu ingeniero realmente se lo transmitiste, realmente hay esa constancia? Sí, desafortunadamente, pues esto obedece a más gastos, a más situación burocrática, en tener que revisar todas las situaciones. Por decir algo, recuperando este ejemplo de lo de la pipa que chocó, bueno, ahí lo importante es determinar, yo como persona jurídica o persona moral, eh, hay constancias de que yo mandé a revisar el camión, que sí se le dio el servicio, que estaban bien los frenos, mi chofer tiene las licencias correspondientes, continuamente está en exámenes físicos, no sale ebrio hay una persona que lo revisa para que no salgan ebrios, no salgan con alguna situación de una droga, etc. Y pues bueno, esto es a grandes rasgos eh, la plática que les comento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No sé si si tienen alguna pregunta. Sí, gracias, maestro Greenham. Agradecemos mucho su participación inicial y pues nos da mucha telita donde cortar porque creo que sí hay algunos aspectos que es importante como comprender bien. Y yo empezaría preguntándole, maestro, entonces prácticamente podríamos decir que la empresa tiene la responsabilidad de capacitar a sus empleados y funcionarios y que en el caso de que suceda un tema de carácter penal, como comentaste de Arts, se puede sancionar a la estructura administrativa, vamos a llamarle así, penalmente de la empresa. Bueno, mira, sí, efectivamente aquí lo que busca la exención que se pueda hacer a responsabilidad penal de una persona jurídica, y hago hincapié, aquí la ley es tan amplia que está hablando persona jurídica como ente, no nada más la persona moral. Conocemos la mayoría, estamos acostumbrados a manejar persona física y persona física y empresas, pero aquí también habla de la persona jurídica. Son responsables tanto directamente los que prestan los servicios, en el caso de Arts, por ejemplo, en ese caso se vinculó a proceso a la persona que había hecho los estudios de medición de la construcción. Ahí se vinculó a proceso. No era la persona moral, no era la persona jurídica dueña, sino ahí fue los que participaron. Es decir, ahorita como empresarios se tiene que ver cuando damos un servicio, cuando demos un servicio de bienes o servicios, que en determinado momento se le dé al cliente las instrucciones y que las reciban fehacientemente, o que se les invite a que para que pueda operar correctamente lo que les estamos vendiendo o dando o entregando, realmente tienen que tomar una preparación, un curso
Si no es así, a nosotros nos eximen de responsabilidad, porque si no, también somos responsables, ¿sí? Entonces, aquí, en esta hipótesis, porque es una gama de delitos, es una situación sui generis, lo que impera es la realización, primero, de un acto que realiza una persona física, y posteriormente va a venir la responsabilidad de la persona jurídica, ¿sí? Es un poquito como las hipotecas. Para que exista una hipoteca, que es una adhesión a un contrato principal. Si no hay contrato principal, pues no hay garantía, no hay hipoteca o prenda. Si en este caso una persona física no comete un ilícito, en dado momento la persona jurídica, pues no existe un ilícito. Generalmente, en una mayoría, en una gran mayoría, los delitos son por omisión, por no hacer, por no tener esa cultura de prevención. Aquí es la prevención de hecho y de derecho para no tener responsabilidad. Perfecto. Correcto, gracias, maestro. Le cedemos la palabra al licenciado Antonio Pasos. Buenos días a todos. Yo quisiera hacer una pregunta referente a la administración de nóminas a sociedades. Bueno, la pregunta es, ¿la administración externa de nóminas a sociedades anónimas queda encuadrada en el outsourcing y podría, de acuerdo a los cambios en la ley, considerarse con responsabilidad penal? Es decir, don Antonio, lo que usted nos está diciendo es, si una prestadora de servicios de nómina, casi es una, se da la subcontratación, puede ser como persona jurídica responsable penalmente, la respuesta es sí. Okay. Sí, ¿por qué? Porque mire usted, a nivel federal hay los 3 delitos que yo le comentaba, o varios, que hay un catálogo de delitos, que es utilización de recursos de procedencia ilícita, y los 3 delitos que marcan en el Código Fiscal, que es sobre todo el del 113 bis, que habla de los actos simulados. Si en dado momento no está bien planteada esa subcontratación, que sea lógica, que sea cronológica y sustentable en una realidad, ahí sí, pues la responsabilidad de la persona jurídica sí entraría, sí sería penalmente responsable. ¿Sí? Ok. Correcto. Gracias, maestro. Por la respuesta. Al Le contrario, cedemos la don palabra. Antonio, un placer. Gracias. Le cedemos la palabra a Daniel García, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy buenas Perdón. tardes. Perfectamente, Daniel. Yo tengo una pregunta que se divide en 2 partes. Es respecto del alcance de la aplicación de esta nueva ley. La primera parte de la pregunta es, especialmente en materia fiscal, existen ficciones jurídicas en donde se les atribuye cierta personalidad a contratos, no como tal a personas jurídicas. El ejemplo claro es el fideicomiso o una asociación en participación, que como tal para efectos fiscales se les puede atribuir cierta personalidad, sin embargo, pues no son personas morales como tal, no son empresas, sino son contratos. En este caso, ¿la ley también aplicaría para estas ficciones jurídicas? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta es respecto del pelo jurídico que otorgan las personas morales para sus accionistas. En este caso, si una persona moral tiene una responsabilidad penal, esto podría permear hacia atrás hacia sus accionistas. Perdón, Daniel, si me haces favor, vamos a contestar la primera porque realmente sí están muy interesantes tus preguntas, ¿no? La primera era en tanto si una ficción jurídica podría ser considerada persona jurídica y tener responsabilidad penal. Así es la pregunta, ¿verdad? Correcto. Bien. Mira, precisamente como tú lo mencionas, es una ficción jurídica. O sea, el fideicomiso en concreto, pues participan 3 partes, ¿no? Que es el fideicomitente, el fideicomisario y el fiduciario. En dado momento, como fideicomiso no existe, es una ficción, pero más sin embargo, todos los que ahí contribuyen, todos los que ahí participan, personas morales, personas físicas, con actividad empresarial, sin actividad empresarial,
Y todas, fíjate, y todos los que participen en ese fideicomiso, por ejemplo, los fideicomisos, todos los que en la creación de ese fideicomiso den y sean el objeto del servicio serían responsables. Es tan amplia esta gama, es tan novedoso la responsabilidad penal de las personas jurídicas que no únicamente se va a meter el ámbito penal, la esfera penal, la cobija penal a las partes, sino a los prestadores de servicios también. Espero haya contestado esa pregunta, Daniel. Sí, muchas gracias. Ahora, la otra, si me haces favor. Y la segunda parte de la pregunta es, una de las características principales de las personas morales es el velo jurídico que otorga a sus accionistas o a sus socios, que se vuelve una tercera persona distinta a ellos. En dado momento de que una persona moral tuviera alguna responsabilidad penal, esta misma podría permear hacia atrás, hacia los accionistas o socios de estas sociedades. Caramba, es muy buena pregunta, ¿eh? Es muy buena pregunta, de mucho análisis, y me voy a permitir platicarla contigo. Si bien es cierto, por ejemplo, vamos a hablar de una persona moral, una sociedad anónima de responsabilidad con responsabilidad limitada. Si bien es cierto, los socios, basándonos en el código mercantil, en la legislación correspondiente, competente, responden hasta con sus aportaciones. Desde mi punto de vista, también ellos dependerían únicamente y responderían no penalmente con la persona jurídica. Solamente los directivos, los gerentes, los que participen directa o indirectamente, son los que en dado momento se les traspasarían, es decir, el velo que tú mencionas a los accionistas, en algunos casos, muy pocos, tal vez fiscalmente, ahí hay que analizar lo que habla el artículo 24 del Código Fiscal, 27 responsabilidades de los accionistas y etc. que se excede. Pero hablando ahorita de este tema, yo creo que si el socio es capitalista meramente y no tiene una intervención directa, una participación directa de relación de supra-subordinación o al revés, yo considero que no tendrían responsabilidad y no responderían con su patrimonio. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? La ley inclusive menciona, no importa que la persona, fíjate el alcance, Daniel, no importa que la persona jurídica se vaya a escisión, se vaya a suspensión, se vaya a liquidación. Si se acredita que siguen sus socios en el mismo objeto social y abren otra empresa, también se convalida, se va como en el aspecto laboral, como que como el agua, como la humedad, ¿no? También lo jala. Entonces, es una situación muy amplia. Uso totalmente de donde se le está dando a la persona jurídica un tratamiento diferente. Miren, por ejemplo, yo analizando y preparándome para esta charla, que a mí se me hace un tema apasionante, me puse a analizar desde cuándo venía, ¿no? 2008, 2011 viene nuestra reforma constitucional fundamental. Bueno, ha habido muchas, desgraciadamente, pero una importante es donde cambia nuestro artículo primero constitucional. Anteriormente se rezaba nuestro artículo a todo individuo en territorio nacional gozará de las garantías individuales que otorga esta Constitución, que eran 29. Ahora dice, toda persona gozará de derechos, será protegido de derechos humanos, tratados internacionales, garantías, o sea, abre un abanico. De ahí que hay estudiosos que dicen, bueno, entonces la persona jurídica se le aplican derechos humanos, y dicen los tratadistas, bueno, primero son derechos humanos, ¿no? ¿Es humano una persona jurídica? Pues no. Pero bueno, a contrario sensu, protegiendo al derecho humano de las personas físicas, sí se le está dando
sí se le está dando valor y se le está dando ese tratamiento, que se está rompiendo el principio general de toda ley constitucional abstracta, debe de ser recíproca, igualdad, debe de ser incorpórea, debe ser para todos, pero aquí a la persona jurídica, ojo, empresarios, se le está dando un tratamiento especial. No sé si contesté tu pregunta, Daniel. Sí, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti. No sé si hay más preguntas. ¿Sí me escuchan? Sí. Maestro Graham, el final no se le escuchó, si podía repetir el final. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Me escuchas, licenciado Graham? Sí, Humberto, adelante. Oye, a ver, bueno, va un poco en relación a lo que acabas de contestar, pero me quedó así como una duda. ¿La responsabilidad penal de los socios y del personal de la empresa sería una consecuencia o es independiente? Mira, la responsabilidad de los socios y de los directivos de una empresa es independiente. Es decir, para que exista responsabilidad penal de una persona jurídica, necesita primeramente realizar un delito una persona física. Pero más sin embargo, la sentencia del juez puede determinar la absolución, absolver a la persona física, pero condenar a la persona jurídica. Entonces es totalmente independiente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que cuida cuál es la responsabilidad de la persona jurídica? Que sea previsora, que tenga un modus operandi correcto, legal, de previsión. Por eso está el compliance, para que cumpla con toda la normatividad. Si tú como persona jurídica, si tú, tu empresa, cumple con toda la normatividad de permisos, todos los requisitos, tienes extinguidores, tienes manuales de supervisión, vendes productos químicos, pues tienes todo el equipo necesario para cualquier contingencia, tu gente está preparada. Ojo, tienes que hacerlo de derecho y de hecho, porque a la hora de los carambazos, de las denuncias, pues bueno, si tengo todo en un cajón, pero pues mi chofer, mis químicos, mis ingenieros, mis contadores no hicieron, no hay constancia que yo les di esa preparación, esa previsión, entonces sí me hacen responsable. Sí, Humberto. Bueno, sí, perfecto, ya. Gracias, Humberto, maestro. Fuerte abrazo. Gracias, Humberto. Maestro Graham, le cedemos la palabra a Manuel Sánchez. Buenos días, ¿me escucha, licenciado? Sí, perfecto. Licenciado, tengo una duda. ¿Aquí qué opina respecto a que las entidades gubernamentales no se les pudiera considerar penalmente responsables? Mira, eso es algo totalmente inconstitucional, porque entonces que el gobierno, la federación, ella se dice, todos los demás sí son personas jurídicas, menos yo, ¿eh? A mí no me pueden juzgar por eso. O sea, mis empleados, a quienes nosotros les estamos pagando con nuestros impuestos, pueden hacer cualquier situación de tipificar delitos, pero no va a responder su patrón. Al final de cuentas, su patrón, como sería en la iniciativa privada. Eso es inconstitucional porque viola el principio de una ley constitucional que debe ser general, abstracta, impersonal. Y aquí está rompiendo. Eso, desde mi punto de vista, es inconstitucional. O sea, no podría ser que Pemex, no podría ser que cualquier paraestatal no sea responsable de lo que hagan sus empleados. Lógicamente, desafortunadamente, se cuidan de salud, ¿no? Es algo absurdo. Esas son de las cosas importantes que debemos los abogados atacar. Pero bueno, eso sería para otro foro. Aquí es un foro de gente bien. Bueno, muchas gracias. Espero esté contestada tu respuesta, Manuel. Sí, gracias, licenciado. Tu pregunta, perdón. Sí.
Gracias. Gracias. ¿Sí hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Marifer García Lourdes. ¿Qué Sí. responsabilidad penal tiene la persona jurídica respecto si a un directivo o superior jerárquico acosa a una mujer o a un hombre? Gracias por preguntar, Marifer. Mira, realmente hay delitos que nunca que nunca se van a poder tipificar, nunca se van a adecuar la conducta de la persona jurídica a un tipo penal. Entre ellos, pues son los delitos sexuales. Los delitos sexuales sí son directos, son personales, ¿no? Ahí en determinado momento sería el acoso. Más sin embargo, por ejemplo, a nivel federal, la trata de personas, si una persona moral tiene un negocio, por decir algo, vamos a suponer sin conceder, un ejemplo de modelos, y no tiene la previsión para evitar delitos como es trata de personas, y si no tiene esa, sí sería responsable. Pero ya en el acoso, en sí, en el acoso, la violación, pues ese es un delito que una persona jurídica, desde mi punto de vista, jamás podría tipificar, ni se le podría imputar alguna responsabilidad. ¿Y de discriminación? De discriminación, sí. El delito de discriminación es un delito novedoso. Si nos damos cuenta, el Estado malmente utiliza, porque lo último que debe llegar a una sociedad es a lo penal. Ya es cuando no debe de haber otra situación. Más sin embargo, aquí vemos la intromisión de la vida penal, del ámbito penal, porque o es a la falta de capacidad de las autoridades o a lo mal portado de los ciudadanos, ¿no? De los gobernados. Entonces vemos, por ejemplo, que penalmente cada vez más se mete, un ejemplo, fraude procesal, aunque tengan una sentencia civil, pues si hay fraude procesal, se viene abajo. Está por arriba. Por ejemplo, en cuestión de alimentos, si no se determina la regla de cuánto hay de alimentos para que dé un padre a una familia, pues penalmente se puede determinar en los últimos 2 años. Y penalmente también se mete la discriminación hasta en el aspecto laboral. Si tú un restaurante, un restaurantero, una empresa no tiene la previsión de que su gente no cometa discriminación, sí es responsable también. De ahí la importancia de tomar toda la previsión posible. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, muchas gracias. Al contrario. Maestro Greenham, ahora cedemos la palabra al licenciado Federico Mantilla. El licenciado Mantilla, ¿me escuchas? Es que alguien me pone mute. ¿Ya me escuchan? Ya, don Federico, Ahora a sí. sus órdenes. Sí, discúlpeme, maestro. No, para servirle. Referente al tema del Consejo de Convocatoria, ya, y las decisiones que toman como gobierno corporativo, que afecten o que causen una responsabilidad penal, ahí, independientemente del ámbito de que puedan ser accionistas o no, ¿cómo entra la responsabilidad penal hacia los consejeros? Es decir, la responsabilidad penal, o sea, tomando en cuenta que el órgano para funcionar una empresa, una persona moral, ya puede ser por un consejo de administración o bien por un administrador único o gerentes, subgerentes. Aquí en determinado momento hay que distinguir que estamos hablando de la responsabilidad de la persona jurídica, del patrimonio de la persona jurídica. Los actos que realicen el consejo de administración, presidente, secretario, tesorero, comisarios o el administrador único van a ser independientes. Tan es así que uno puede ser absuelto
pero la otra puede ser condenada, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el bien jurídico es la sociedad y lo que evita la responsabilidad es la previsión. Un ejemplo, vamos a ver algo fiscal, por ejemplo. En un aspecto fiscal, a mí me tocó litigar penalmente asuntos fiscales en donde pues, la autoridad a veces se iba en contra de quien, y acabamos de ver una conferencia del procurador, ¿no? Anteriormente se iba nada más en contra de quien hacía la declaración, administrador único, director, gerente, quien lo pagaba. Hace muchos años iban al banco, pagaban y ahí iba la firma, ¿no? Ahora pues es la firma electrónica. O solamente salía condenada la persona física, pero a la empresa a veces no le podían hacer nada, o muchas veces no era inconstitucional y no se podían meter. Ahora, con este cambio que hay, sí se puede ir tanto en contra, como lo dijo el procurador, en contra de la persona jurídica y en contra de las personas que realizaron el acto. ¿Quién firmó por ejemplo, el Consejo de Administración, quién haya firmado los contratos de outsourcing, quién haya firmado los contratos de operaciones simuladas, como son, por ejemplo, pues la venta de facturas, etc. Pero en sí, contestando su pregunta, son independientes. Estamos hablando que en su haber, en su nuevo quehacer, don Federico, pues está ya también cuidar a su empresa como persona moral. Ya se sienta en su comedor y ya hay que ver qué va a comer, cómo está, que coma bien para evitar responsabilidades. Porque, le repito, puede ser que en dado momento sea condenada, sea absuelta las personas físicas que hacen el delito y condenada la moral. Repitiendo el ejemplo de lo de la de esta de agua. Bueno, a lo mejor el señor se quedó sin frenos, fue totalmente un homicidio y lesiones culposas. Bueno, pero si el asesor jurídico determina o el fiscal determina que efectivamente no tenía frenos, el camión no tenía mantenimiento, etc., ahí van a condenar a la persona moral. O si se acredita que yo como persona moral, sí, a ver, yo aquí tengo mis que marcan los estándares de la marca, cada 100,000, cada 10,000 kilómetros su servicio, todo estaba bien, todo está facturado, sí lo hice, sí lo realicé, estaba bien, ¿no? Pero el señor no tenía, nunca le di un curso, no saber si tenía esta licencia de conducir, si estaba actualizada, el señor estaba bien físicamente. Ahí en dado momento el señor va a ser un homicidio culposo y a mí me pueden a la persona jurídica condenar a pagar pues, todo, ¿no? Espero, don Federico, haber contestado. No sé si quiere algún otro comentario. No, le agradezco muchísimo, maestro. Solamente, y perdón que me tome este atrevimiento, invitarlo a la Asociación Mexicana de Profesionales en Ética y Cumplimiento a que nos dé alguna plática en algún momento. Perdón, Pedro, por este atrevimiento, pero pues nos encantaría tenerlo por ahí para que nos dé una plática. Don Federico, para mí va a ser un honor, al contrario, y muchas gracias. Pues maestro, le agradecemos muchísimo a su exposición, muy interesante. Creo que nos abre los ojos también a otro frente que hay que cuidar, que algunos empresarios me han dicho, oye, ya son tantas cosas que nos tenemos que dedicar ¿cómo se llama? A cuidar tantos frentes y aquí trabajamos. Pero precisamente actualmente el tema de cuidados se hace de una vez. La actualización ya es fácil, pero el tema es que hay que tomar en todos los, porque pues la empresa no es solo comprar y vender, aspectos de tipo administrativo, y pues cada día los requisitos en las regulaciones van a ser mayores. Pero también la tecnología nos ayuda a que las cosas se puedan hacer de una manera simple. Si el Servicio de Administración Tributaria invirtió no sé cuántos miles de millones, nos explicaron,
para establecer los controles con los cuales nos obliga ahora a cumplir tantas cosas, nosotros también en nuestra parte debemos hacer lo mismo para tener una seguridad de que lo que tenemos por normatividad que hacer, pues lo tengamos cubiertos. Este tema, maestro Greenham, pues realmente, como usted bien dice, es muy novedoso y creo que es algo que por el bien de nuestras empresas, pero también por el bien de nosotros como personas, debemos de cuidar y de conocer a fondo. Agradecemos mucho su participación y a todos ustedes pues les deseo un excelente día y que sigamos cuidándonos dentro de las medidas sanitarias posibles para poder seguir trabajando. Maestra Greenham, muchas gracias. Y a todos, hasta luego. Al contrario, gracias a ti, Pedro, y te felicito por estas charlas fiscales ya el día jueves, que caen muy bien, para aprovechar este espacio y seguir enriqueciendo. Y yo les agradezco a todos su tiempo y valoro mucho, de verdad, su participación. Espero haber sido productivo, charlas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro, y a todos les deseo una excelente semana y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Pedro. Muy buena tarde a todos. Hasta luego. Gracias, Pedro. Cuídate.